Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola Hola. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Y vos? Muy bien, me alegro. Todo Me tranquilo. alegra, me alegra mucho. Sí, qué bueno. No sabía si era por acá, porque como no te veía, digo, No, ¿dónde recién estará? entro, recién entro, Ah, recién perfecto. entro, pues estuve con algunos preparativos ahí, pero estoy bien.
la Dirección General de Asuntos Culturales y Patrimoniales a través del Departamento de Acción Cultural. En esta ocasión estamos inaugurando la muestra Territorio de las artistas Florencia Nieto y Paola Ferraris, con curaduría de Doris Cáceres. Estamos muy contentos porque en esta ocasión no solamente tenemos una artista argentina como Florencia, sino a Paola y a Doris provenientes de Chile, nuestro país vecino, así que estamos muy contentos de ampliar nuestras fronteras culturales. Y como verán en pantalla, también nos acompaña Gustavo Yogaurdián, que es uno de los curadores del equipo de curaduría de la Sala Manuel Belgrano de la legislatura. Así que bueno, estamos muy contentos de, como ustedes bien saben, crear este espacio para que ustedes a través de la pantalla puedan observar las creaciones de las artistas que están hoy aquí presentes y que bueno, nos llena de orgullo poder contar con ellas y obviamente siempre agradecemos la generosidad intelectual de los artistas que se adaptan a algo tan raro para un artista, pasar de la actividad presencial, tradicionalmente presencial, a algo virtual, pero bueno, como continuamos con la pandemia del COVID-19 acá en Argentina, requiere que nos adaptemos y ellas han logrado hacerlo de muy buena manera y eso lo van a poder ver ustedes. Así que bueno, estamos muy agradecidos por ese motivo. Quiero agradecer obviamente el trabajo de todo el equipo del Departamento de Acción Cultural y de Sistemas que nos da la técnica y obviamente el público fiel que está ahí detrás de una pantalla a través de YouTube viéndonos, así que estamos muy contentos de trabajar para todos ustedes. Así que dicho eso, Gustavo, te saludo, ¿cómo estás? Y bueno, y contanos qué vamos a ver hoy y bueno, demos comienzo a esta actividad. No te estamos escuchando, Gus. Buenas tardes, muchas gracias, Juan. La muestra que vamos a compartir hoy se trata de Territorio, está titulada Territorio, y bueno, como bien vos dijiste al comienzo, es una muestra por dos artistas, una argentina y una chilena, y está curada por Doris Cáceres. Bueno, esta muestra tiene la particularidad de, además, de que viene de la mano de dos compañeras de la Universidad del Museo Social Argentino, que si bien no hemos compartido el espacio propiamente dicho, pero bueno, somos egresados los tres de la misma universidad. Y bueno, Doris también se ha acercado a nosotros cuando estábamos en la Galería de los Atlantes, el año 2019, antes de la pandemia, cuando arrancamos por allá con la galería para empezar a conversar sobre darle forma a este proyecto. Y bueno, a través del tiempo que fue transcurriendo, ahora en este caso está en su función de artista, porque ella pivotea en estos dos, que para nosotros es también el orgullo de tener en este caso a una artista argentina que nos es para nosotros muy representativa, porteña, y también a una artista chilena del país vecino, que también para nosotros, como bien vos decías, Juan, yo venía pensando en eso, abrir las fronteras a artistas de otras latitudes. La verdad que es realmente muy alentador poder compartir este espacio. Y bueno, yo no quiero dar más rodeos, como siempre digo, simplemente darle a Doris la palabra y que con las artistas y a través de las imágenes nos vayan contando ellas de qué se trata Territorio y cómo le dieron forma y cómo le dan forma a este recorrido que vamos a compartir con nosotros y con el público. Y quiero agradecer también al público presente que siempre nos acompaña y al Departamento de Acción Cultural al que pertenezco hace muchos años. Y bueno, ellos están siempre detrás nuestro para que esto sea posible.
Así que no puedo dejar de mencionar a mis compañeros y compañeras, a la gente del sistema también. Así que sin más vueltas, Doris, te cedo la palabra para que podamos recorrer la muestra. Bueno, primero que nada, buenas tardes Gustavo, buenas tardes Juan Diego, buenas tardes a todos los que están mirando la muestra a través de todas las pantallas. Bueno, soy la curadora de la muestra, mi nombre es Doris Orellana Cáceres. Todo esto, bueno, surgió, como comentaba Gustavo, una conversación que tuvimos en la Sala de los Atlantes el año 2019, en la cual yo estaba yendo a visitar otra muestra y bueno, me surgió la inquietud de poder presentar un proyecto curatorial con artistas en el espacio. Y desde un primer momento tuve en mente bueno, Florencia Nieto. Habíamos trabajado ya antes en otra muestra individual de ella, con otro proyecto, y Paola Ferrari, artista de la cual soy curadora. Entonces, me pareció que había un diálogo, podíamos crear un diálogo bastante interesante entre ambas artistas, ya que las dos, si bien son conceptos distintos, al parecer, cuando ves la obra de las artistas, al parecer no habría cruces entre ellas, pero cuando comienzas a investigar, indagar, te das cuenta que hay muchísimos más cruces de los que uno podría pensar en principio. Bueno, luego de muchas conversaciones, investigación, tomamos la decisión de presentar el proyecto y acá está, frente a ustedes, Territorio. Territorio dice relación con el concepto de territorio en sí, llevado al plano del arte. Más o menos voy a leerles un extracto de lo que yo puedo conceptualizar al respecto, tomado desde un libro, desde un diccionario geográfico. Territorio vendría siendo una porción de espacio perteneciente a una nación, región o provincia. Según el geógrafo George Rafferstein, el producto que resulta a partir del espacio por las redes, circuitos y flujos proyectados por los grupos sociales. El territorio se apoya en el espacio, pero no son términos equivalentes. El territorio es generado a partir desde el Estado al individuo. Según Lefebvre, el espacio es la prisión original y el territorio es la prisión que el hombre se proporciona. Aún más, el término territorio hace también referencia a la noción de límite. Esta noción viene a explicar la relación que mantiene un grupo con una porción del espacio. La acción de este grupo genera inmediatamente también la delimitación. Por tanto, la idea de territorio suele remitirnos a espacios, materialidades, límites, ya sean políticos, sociales, imaginarios. Por su parte, el cuerpo representa una espacialidad en sí misma, una materia corporal y física, concreta, con fronteras propias. Dichas fronteras señalan dónde empieza y termina ese cuerpo. Dado este grupo de conceptos que acabo de señalar, tomando las obras de estas artistas podemos aplicar el concepto de territorio en dos partes. Primero, en la obra de Ferrari, que es la que vamos a ver ahora, la muestra se divide, está dividida en núcleos. El primer núcleo corresponde a la artista Paola Ferrari y comenzamos a ver su obra. El primer núcleo se llama La obsesión por retener. Me gustaría que Paola nos diera una introducción y ahí vamos a articular un conversatorio al respecto. Paola, buenas tardes. Perdón, estaba sin sonido. Hola, buenas tardes. Bueno, les cuento que hablando de territorio, del cuerpo como territorio, toda mi obra gira en torno a
a la utilización de mi cuerpo. Digamos que mi obra no existe sin mi cuerpo. Y principalmente lo hago porque el concepto de corporalidad es lo primero a lo que nos aferramos. Digamos que el cuerpo es lo primero que nos hace definirnos. Desde que el espejo nos muestra, nos define por primera vez, nos muestra todo nuestro primer reflejo, hasta que empezamos hasta que el tacto nos da certeza de esa existencia. Y partiendo de eso, específicamente en esta serie, yo trabajo sobre la enfermedad. En este sentido, ¿qué podrías contarnos desde esta serie? Por ejemplo, año de realización, técnica, algo partiendo por lo práctico que nos podrías comentar, y ahí vamos desarrollando ya el tema conceptual. Perfecto. ¿Podríamos pasar a la otra imagen? Sí, podríamos. Bueno, aquí Doris... Primer núcleo. Sí. Censura y confusión. Hablando primer núcleo de la muestra. Yo desde el año pasado estoy trabajando el tema de la enfermedad, de cómo ve la sociedad al cuerpo enfermo y a las personas enfermas cómo las relega a una categoría diferente, que es muy parecido a lo que pasa con los ancianos, que se vuelven inútiles para la sociedad. Y a trabajo específicamente empiezo a observar a las mujeres con enfermedades terminales, específicamente mujeres con cáncer, y empiezo a observar qué les pasa, y aparecen estos elementos punzantes. Yo ya venía trabajando en otras series, pero que aquí tienen una relectura, porque aquí lo punzante se vuelve la censura a no poder pensar y a no poder sentir lo que sienten, porque hay una gran presión social. Hay un gran deber ser que tiene que ver con el debes estar bien, debes concentrarte en sobrevivir, no te preocupes por cosas que son superfluas. Y las cosas superfluas para una mujer a veces son muy fuertes y que tienen que ver justamente con la mutilación, con las grandes transformaciones que sufre su cuerpo. Con el de que le saquen los ovarios, el útero, o los pechos, o se les caiga el pelo. Lo que en realidad significa, o lo que nos identifica como mujeres. Exacto. Tú lo vuelcas en una obra que en realidad es bastante simbólica, está llena de símbolos, si bien hay una técnica muy interesante, pero podemos observar la tijera, por ejemplo, el espejo roto, este ser desbordado que vemos en la imagen de más abajo. Entonces, tú lo interpretas como, o tú quieres darle el carácter de ese tema social, de cómo a una persona que tiene ciertos problemas de salud, graves en su mayoría, cómo la desbordan en el fondo, cómo la sobrepasan. Esa es la idea de esta serie, ¿verdad? Exactamente, cómo la sobrepasa y cómo sufre la censura, por algo tú le pusiste ese nombre, lo hablamos, la censura de no poder expresar eso. Porque en el fondo, claro, estas mujeres están sufriendo todo lo que es simbólica, social y físicamente, la sociedad ha hecho, o sea, significa ser mujer. Como son estos cambios, el perder el pelo, el perder los pechos, el perder los ovarios, las hormonas femeninas. Entonces, esta misma sociedad, si quieres vamos pasando las fotografías, porque todos tienen... todo este primer núcleo tiene que ver con eso. ¿Cómo están estos elementos de mutilación? ¿Podríamos pasar a la siguiente fotografía? De mutilación, de censura y también... más adelante. No, pasamos muy adelante. Por ahí. Todos esos pasamos al segundo núcleo. Bueno. Que tienen que ver con esto de la mutilación, de la censura, pero también con el pínchame para saber que estoy viva. Es una doble lectura y es algo contradictorio para lo que yo utilizo ahí el elemento punzante. Tiene que ver un poco con esas dos cosas. Y a la vez está el tema de
que enriquece bastante la obra. Tú misma eres el soporte de la obra, eso resulta interesante, resulta también es muy performático, casi es una foto performance. Sí, es que es lo que... Eso resulta interesante en esta serie. En ambos núcleos se repite esa dinámica de ser con tu propio cuerpo, ser tú quien sea soporte. Pasamos a la siguiente, por favor. Sí. Y en el fondo es cuando hablo de esto de cuando la sociedad misma te encasilla en dos roles principales a las mujeres, la belleza y la maternidad. Son esos dos grandes roles, todo envuelto, por supuesto, en la salud. ¿Qué pasa cuando una mujer sufre todas estas transformaciones? Cuando, por un lado, sufre mutilaciones, cuando ya no puede ser madre, porque ya no tiene ovarios, porque todo el tema del cáncer le está afectando todo el cuerpo, y además se le está cayendo el pelo, le sacan un pecho, sufre cambios porque la quimioterapia las hace engordar, o los corticoides, porque están absolutamente intoxicadas con medicamentos. Esta dualidad de los medicamentos también, hay una lectura ahí que pasa con los medicamentos, que por un lado te están intoxicando y por otro lado son lo que te tienen que salvar la vida. Entonces, que también está esta gran contradicción, esta gran confusión, y eso es todo eso quiero abarcar, o sea, y mostrar en esta primera parte de la serie. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Claro, en esta fotografía lo vemos bastante claro, el silenciamiento, quizá la anulación que se produce, de la que tú estás haciendo referencia desde un comienzo, como que el medicamento en esta imagen, que es súper fuerte, te cubre tu vida, cubre tu voz, metafóricamente hablando, resulta bastante complicado. Esta serie es una serie diagnóstica del sentir de una mujer en esta situación. Ahora bien, ¿podríamos pasar a la próxima imagen, por favor? La rebelión del cuerpo. Esta obra la ubicamos acá porque funciona como una bisagra frente al segundo núcleo de Ferraris. Esta obra habla de la belleza, habla de cómo podemos mantenernos bellos, mantenernos vivos, mantener el sentido, a pesar de la situación anterior que describimos. Esta imagen es absolutamente contraria a lo anterior y es la introducción al segundo núcleo. ¿Podríamos pasar? ¿O quieres hacer una referencia a la primera imagen? ¿Tienes algo? Sí, para mí esa foto es el enfrentarse a la enfermedad. De hecho, ahí estoy con la bata azul descartable de papel, que es con la que te enfrentas a un estudio o a una operación, con el biombo de médico y todos esos elementos, y estoy con tacones, y estoy con aros, y con los labios pintados, es como una provocación. Y digo, aquí estoy a todo lo que venga, como mujer que quiero seguir siendo deseante, que quiero seguir, esta mujer que quiere seguir enfrentándose a la enfermedad de una forma diferente y contra todo lo que la sociedad le está pidiendo, que en el fondo es suprimir todos sus deseos, sus anhelos, por dedicarse solo a sobrevivir, porque lo otro ya no vale, lo otro ya es superfluo. Porque yo, lo que yo estuve observando a través de foros, porque bueno, toda la virtualidad del año pasado y me llevó a meterme y a tener contacto con estas mujeres a través de foros. Y algunas se osaba quejarse de que, ay, estoy mal porque se me está cayendo el pelo, porque estoy engordando debido al tratamiento, o cualquier transformación que sufría, y el mismo grupo de mujeres que tal vez estaban en una etapa más avanzada, se le iba encima y le decía, olvídate, no es importante, dedícate a sobrevivir. Esa palabra sobrevivir, ocúpate de eso.
es muy fuerte para una mujer que está viviendo todo esto, porque en el fondo les prohibía quejarse, les prohibía sentirse mal. Entonces, tiene que ver con eso. Va funcionando como una especie de censura también, como una censura del mundo hacia ti, en el fondo vas perdiendo los derechos fundamentales, que es sentirse bien, sentirse vivo, sentirse, como dices tú, deseante. Es una situación bastante compleja a nivel emocional, y eso queda muy bien reflejado en la fotografía. Son muy logradas estas fotos. Es deseante del querer, el deseante de crear su propia realidad, deseante de vivir con todo. Si quieres pasamos a la próxima, que es como súper literal. La obsesión por retener el goce y el deseo, es justamente de lo que estábamos hablando. Exacto. Súper, aquí está. Caes en ese abismo del qué voy a hacer. Claro, y acá estoy con las sondas en la boca y en una actitud que es bastante erótica. Cuéntanos un poco, que sería interesante para el público saber cómo fue la realización de estas fotos, cómo fue la producción. Tú como artista tienes un gran manejo, ya tienes una historia de performance. ¿Podríamos conversar un poco de eso? Estas fotos fueron, primero, tienen un antecedente que yo hice un vestido que está lleno de, le cosí a un vestido un montón de blisters vacíos, que eso aparece en la próxima foto. Y tuve una sesión larguísima, con una muy linda iluminación, con el biombo detrás, con mi hija me hizo las fotos, un poco estuvimos ahí practicando, después así hicimos video, un montón de cosas. Fue muy linda la sesión, la verdad, y traté de conectarme con todo eso que sienten estas mujeres, y como siempre poniéndome en el lugar de otras, y bueno, un poco de todas también. Sería interesante comentarle al público también que esta serie de fotos corresponden también a un trabajo de videoarte y video performance que estás realizando hace un tiempo, que aún no lo has terminado. Es una serie que comenzó en plena pandemia, en agosto del año pasado, si mal no recuerdo, y estas fotos en realidad son el complemento, son el ensayo de esos videos. Eso era una acotación al margen que quise hacer. Me tomé la libertad. Una performance también, eso se viene. Claro, todo este laburo, mi laburo, mi trabajo es un proceso constante, creo que el de todos los artistas, no sé. Así como artista, que, si quieres, sí, pasamos a la... Podemos hablar un poco de tu trabajo como artista, como desde siempre has ido experimentando, y lo conozco porque, bueno, soy curadora de tu obra, pero desde siempre has ido experimentando con diferentes técnicas, a pesar de que en realidad tu licenciatura es en escultura, eres una escultora. Entonces es bastante interesante también cómo vas tú como artista experimentando con diferentes técnicas. Ya estás en el videoarte, video performance, y siempre con una temática común, que es ver a la mujer, pero en distintas, desde distintas perspectivas. En este momento estamos hablando de esta temática, pero en su momento fueron las mujeres con el tema del maltrato, feminismo, o sea, es una obra muy vasta la que has ido realizando durante tantos años. Eso, como una acotación al margen. Continuamos con la próxima imagen. Bueno, ahí está el vestido de los blisters. ¿Qué pasa con este vestido? ¿Podrías contar un poquito? Esta obra es muy decidora y muy literal para mí. Bueno, como la hago yo, te digo, literal en el buen sentido de la palabra, porque la foto es mía.
todos esos blisters vacíos, todas esas cavidades, que algunas son transparentes, otras no, pero son cavidades al fin, muestran lo que no está ahí está dentro del cuerpo, o estuvo dentro del cuerpo, pasó por el cuerpo. Y es toda esa intoxicación. En esta foto. Absolutamente, absolutamente, porque hay algo de erotismo, del deseo perdido, con ganas de recuperar, que bueno, estás volcando en esta serie, que es mucho más explícita quizás que la anterior, en ese sentido. Acá se ve exactamente lo que es la rebelión del cuerpo, la rebelión tuya como artista también. Exacto, la rebelión como mujer que está sintiendo todo esto, una mujer que está intoxicada, que su cuerpo está intoxicado, a pesar de esta dualidad de los medicamentos, que por un lado te sanan, por otro lado te llenan de sustancias extrañas, ajenas, y que el cuerpo a veces rechaza, generalmente rechaza. Una mujer que está sintiendo todos los efectos secundarios, además. O sea, esos elementos que están dentro del cuerpo no son gratis, hay que bancárselos. Entonces está todo eso, y a pesar de eso esa mujer quiere seguir viviendo, deseando, siendo deseada. El ser deseada que nos inculcaron desde niñas como una obligación, y que muchas veces lo sufrimos y lo padecimos, cuando te dicen, no, ya no más, ya no es necesario, y ahora dedícate a sobrevivir. Decimos, uy, ¿qué pasa? Lo estoy necesitando también, ¿por qué no? Y esa lucha de esas mujeres que, por un lado, como les digo, se quejan porque le está pasando esto, y por otro lado casi que no se atreven a quejarse porque la sociedad les viene encima y les dice, ¿cómo te vas a quejar por esa boludez? Si te podrías estar muriendo, tenés que agradecer que estás sobreviviendo, bancátela. Todo eso es muy, todo eso que pasa a una mujer con cáncer es muy fuerte, muy fuerte. ¿Podríamos pasar a la próxima? Por favor. Y de ahí, claro, ahí pasa a las siguientes fotos, que ya tienen viene como aquí ya es la rebelión directamente. Los poros, el retener. Aquí la viene, carne. Es eso. Exactamente. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre esto también? Acá igual me tomo la libertad de comentarlo yo. Si bien las otras imágenes eran como, no quiero utilizar el término, pero en general, esto ya va más la desesperación del cuerpo, la desesperación de la mujer, esa falta de respuestas y ese hoyo negro en el que al final se podría caer. Es el retener, la supervivencia de retener el querer ser. Aquí en el fondo es cuando ya tomas conciencia de la finitud, ya total, porque uno tiene conciencia de la finitud en general, pero cuando te enfrentas a la muerte, tú dices, puede ser mañana. Cuando tomas conciencia de la finitud, viene el querer retener a toda costa, el retener la piel, el retener los poros, incluso en estas 4 fotos, en esta y las que vienen después, ni siquiera aparece qué parte del cuerpo es, no se nota, nadie sabe qué parte del cuerpo es. Pero es un juego de luces y sombras que resulta interesante analizar como estrategia artística, porque son las mismas luces y sombras de nuestro sentir, del sentir de una persona en esta situación. ¿Podrías explicarnos un poco más de eso, Paola, por favor? Claro, tiene que ver con la necesidad de retener como sea la vida, en el fondo, la pulsión, la latencia, y como dices tú, las luces y las sombras que aparecen en una situación así. Es eso, es retener la sangre que fluye debajo. Por eso les decía que en estas fotos no es importante el mostrar qué parte del cuerpo es, no sabemos qué parte del cuerpo es. Son los volúmenes, es la piel, son los pelos, son los poros, retener a toda costa esa fisicalidad, esa materialidad, esa corporeidad, y sobre todo la latencia que hace que el cuerpo se mantenga, que el cuerpo siga viviendo, siga latiendo. Es eso, y la sangre que fluye por debajo, todo eso.
absolutamente. Trabajaste muy bien el tema, te reitero, luces y sombras, y sí, se puede apreciar exactamente lo que tú señalas. Bien, ese ha sido la primera parte de la muestra relativa a Paola Ferraris. Ahora me gustaría que pasáramos a Florencia, con los paisajes que ya no veremos. La obra de Florencia. La obra de Florencia es una traducción del territorio simbólico del cuerpo. Ella trabaja con paisajes seleccionados por razones metafísicas, paisajes que vienen de la historia del arte, en los cuales existe una calma aparente, enigmática, inquietante, pero también una calma en cierto modo programada por el artista. En todas las obras también está el concepto de duelo. Hola Florencia, bienvenida. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Florencia Nieto. Hola a todos los que están ahí detrás de cámara. Bueno, agradecer nuevamente esta posibilidad de estar mostrando y ver juntos la proyección de este trabajo. Cuando me convocó Doris a este proyecto fue muy interesante, principalmente porque era difícil ver, como ella bien dijo, los cruces entre Ferraris y mi obra, y a medida que fuimos investigando, fuimos viendo que tenían muchos más puntos en común de los que aparentemente se presentaban. Mi proyecto fue modificándose, voy a ser muy sincera. Cuando empezamos el proyecto con Doris, no era esto lo que yo iba a presentar. Eso es parte de lo que estuve trabajando durante el 2020, y es una suerte de paisajes. Si querés, Gustavo, podemos ir adelantando las imágenes de a poco para que yo lo vaya narrando. Es una serie de paisajes que empecé a elaborar a partir de estar en la cuarentena, ¿no? Y con la cuestión también vertiginosa de la incertidumbre que creo que todos vivimos. No solamente a mí me ha pasado, sino a varios colegas también, de la imposibilidad de proyectar imagen, ¿no? Hay algo acá que al menos yo lo viví personalmente, y lo que hice fue, para poder generar un dispositivo de práctica, empecé a mirar obras que tenía en casa a partir de la Pinacoteca de los Genios. Gran parte de los artistas argentinos lo tenemos, son unos fascículos muy antiguos, y quedé muy impactada con este artista que se llama José Velasco Gómez. Es un artista mexicano que fue el primero con el cual empecé a abordar una suerte de diálogo. Me gustaban mucho estos trabajos, de estos paisajes del pintor mexicano, que es de principios del siglo XIX, que trabaja con una cuestión acá como de la calma latente en el paisaje, ¿no? Hay una cuestión acá como de simbolismo de este territorio, donde pareciera no suceder absolutamente nada por momentos. Y a partir de ahí, podemos pasar a la siguiente, empecé a gestionar una suerte de impactos y de lecturas a partir del cruce, ¿no? Este caso es una acuarela, es una lámina intervenida por mí a partir de acuarela. Es uno de los primeros trabajos que hice, y me permitió de alguna manera expresar algo que yo venía sintiendo en esa calma apacible que estábamos viviendo desde las cotidianeidades, de adentro de las casas todos. Al menos a mí me pasó eso, ¿no? De empezar a ver qué posibilidades existían de abrirle la voz al paisaje. Este paisaje, repito, como territorio simbólico, al igual que Paola trabaja el cuerpo, todo paisaje es la contemplación también, en mi opinión personal, de una mirada interior, ¿no? Y de eso trata un poco esta serie. Son las distintas posibilidades que las imágenes me permitieron traducir. Podemos ir viendo, si querés, Gustavo, la que sigue. Perdón, sí. Como para comentarle un poco al público, si bien comentabas que fue de la Pinacoteca de los Genios que seleccionaste estas imágenes, ¿cómo te sientes tú al ser una artista contemporánea, al intervenir estas imágenes? ¿Es una suerte de liberación? ¿Lo ves por ese lado? ¿Es una evacuación quizás de evacuar el duelo, la tensión contenida en la imagen? ¿Al modificarla? Sí, es una buena pregunta.
Yo, aparte de ser artista, me dedico a historia del arte, o sea, doy clases, muchas clases, di durante justamente la cuarentena pasada, online, todo de historia del arte. Soy una apasionada de las imágenes y entiendo la historia como una suerte de correlato constante. No creo que, en este sentido, muy de la raíz también del pensamiento de Didi Uberman, ¿no? Las imágenes pertenecen a una suerte de relato que no es un tiempo detenido, sino que se actualizan constantemente. Me gusta mucho revisitar imágenes del pasado para empezar a entablar un diálogo con esta actualidad que tiene la imagen. Me gusta mucho pensar que frente a las obras también somos el elemento débil, como dice él. Nosotros vamos a perecer y la imagen va a continuar, ¿no? No existe la historia de las imágenes, existe constantemente la actualización de ellas. Entonces estamos hablando del concepto de ensayo, lo que habíamos conversado muchas veces, el hacer, rehacer, reformular el arte en formato ensayo. Es como exacto. Sí, yo creo que revisitar estas imágenes y ensayar sobre ellas muchas posibilidades, porque lo cierto es que trabajé también con medios digitales en algunos casos, para ver hacia dónde iba a encaminarme, ¿no? En un principio fue algo muy desde lo lúdico, desde el encuentro directo, desinteresado completamente, no esperaba en absoluto que estas piezas sean parte de obra final, sino que era como una suerte de intervención desde el hacer, principalmente. Utilicé también los medios digitales, viendo qué posibilidades existían. Con respecto a tu pregunta, fue como una manera de, no sé si de gestionar una suerte como de duelo, pero sí al menos me sirvió a mí. Creo que la dolencia está en particular en una situación que estábamos viviendo, de que hay lugares a los que no se puede regresar, que hay cuerpos que ya no vamos a poder ver y que hay ciertos paisajes también que empiezan a ser los que como, ya no volveremos. Exacto, como dolencias, ¿no? Como dolencias y como en realidad como un duelo, porque ya no va a estar. Bueno, claro, investigando esto, José María Velasco Gómez, al igual que Augusto Ballerini, son como esos artistas viajeros de principios de siglo que lo que hacían justamente era generar un relato bastante romantizado de paisajes que muchas veces luego se vendían en Europa, ¿no? Eso también me gustó desde el linkeo, desde la historia del arte. Esta idea de que el artista... fotográfico también. Hay un concepto de registro en los artistas viajeros, mostrar allá lo que había acá. Es un poco esa tendencia se dio, claro, con esos artistas. Perdón. Sí, que para nada eran inocentes, ¿no? Sí, Gustavo. Perdón, Florencia. A mí lo que me pareció también interesante en algún momento que conversamos acerca de la obra y de la presentación, ¿no? Esto que vos señalabas de que a vos te llamaba mucho la atención la elección del artista, de los detalles, o dónde no poner una hoja, o dónde poner una figura humana, o sea, indagar desde esa cuestión, si se quiere, no sé, como de la mente del artista, ¿no? Meterse en la mente del artista y, o sea, que cómo uno puede interpretar que una elección puede disparar hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Bueno, eso que decís para mí es clave para todo mi proceder artístico y creativo. De hecho, yo misma ensayo mucho en todos mis trabajos, todas las posibilidades que tiene la imagen. Por eso acudo mucho a fotocopias, trabajo, y de alguna manera trabajar a partir de estos artistas pintores es también a partir de los deseos y las motivaciones que los llevaron a hacer, como vos decís, tal cosa o tal otra, ¿no? El arte siempre es una suerte de elección, y como bien estuvo hablando Paula, mucho tiene que ver también con los deseos, ¿no? Hay algo acá de la proyección de los deseos de los pintores. María Velasco es uno, pero he trabajado con otros, vamos a ver obra de Goya, de Courbet, y es muy interesante ver qué transiciones también los llevan a esas búsquedas. Esta pieza, por ejemplo, es de Courbet, me impactó siempre muchísimo por el desmadre de ese cielo impactante del horizonte, ¿no? Pareciera, vuelvo acá a mi pata de historia del arte,
muy cercano también en el primer momento que lo vi, al regreso del Malón, ¿no? Hay algo acá de esas nubes. Creo que es una paleta muy similar, si no la misma. Principalmente la parte de ese cielo, el cielo ¿no? plateado, ¿no? Esta cuestión de lo territorial. Y a la vez es inquietante, tiene como algo muy enigmático este tipo de estructura, de este horizonte, ¿no? Hay algo muy, repito, algo que dijo Doris. Es un cielo muy invasivo, en realidad. Sí. Es un cielo inquietante e invasivo, absolutamente. Lo domina todo. La intervención tuya en esta obra, contales al público dónde radica a nivel fáctico. La intervención esta, si querés pasamos a la próxima para poder mostrarla, es justamente en el centro, ¿no? Tiene que ver con este estallido que a mi modo de ver se acontecía desde la verticalidad. Era un trabajo con una fuerte horizontal, me gustaba mucho la composición de esas nubes, todo corre de una manera como de proyección de horizonte, ¿no? Y esta es una verdadera erupción en el paisaje. Es como que te vienes con todo, otro color, sí, otra forma, la verticalidad, la explosión. Sí, es en ese sentido como de abrir algo que también dijo Paola en un momento, ¿no? De pinchar, a ver hasta dónde, sin romper, se sostiene la escena. Les cuento que gran parte del trabajo también fue tirado a la basura, ¿no? Porque lo impactante, a lo que a mí me convocaba era gestionar un quiebre sin perder la imagen anterior, sin que pierda sentido en algún punto lo anterior. Y como preguntaba Gustavo, desde ahí fue que actué, ¿no? Desde esta verticalidad ascendente y un poco peluda, tiene como algo muy relativo también a lo... Alguien me dijo, parece una suerte de estructura de petróleo que sale de la tierra, que me parece que es interesante desde ese punto de vista. Aparte rompes la paleta porque agregas directamente negro, súper saturado. Violento, ¿no? Un aspecto violento. Violento, claro. Sí, suelen ser violentos los cambios, principalmente porque son paisajes los cuales tomé, muchos de ellos que son bastante silenciosos, entonces los quiebres habilitan como a una interrupción desde la violencia del sonido visual, como una interferencia. Una interferencia que, repito, no termina de dañarlo completamente, pero que empieza como a ingresar a tensiones, ¿no? Eso me gustaba mucho del Hay una suerte que fui desarrollando. En ti como artista, en el momento en tu territorio artístico, privado, personal, hay una suerte de hastío de la situación, obviamente se ve acá, pero hay también la ruptura, ¿verdad? El querer romper con todo esto, situándonos en el contexto pandemia, que estábamos cuarentena, una situación agobiante. Es tu propio agobio también, ¿puede ser? Sí, creo también que, hablándolo también con otros colegas, ¿no? Hay una circunstancia, no es propiamente mía, ¿no? Sino del arte en general, de este acontecer de la imagen, qué función tiene en sí gestionar y armar nuevas imágenes cuando casi todo ya está dicho, ¿no? Me pareció interesante montarme sobre la historia y hablar desde ahí. Me pareció importante, me generó como una suerte de vinculación, no salir de cero a trabajar, sino justamente entrando en diálogo con lo que ya venía dado. En ese sentido, me gusta mucho una frase de Alejandra Pizarnik que dice que ella iniciaba los poemas en minúscula porque el poema ya venía dado, entonces arrancar con mayúscula implicaba ponerle un corte y lo importante, decía ella, era continuar ese poema que en algún momento ella había escuchado, ¿no? Como una suerte de río que corre. Yo creo que las imágenes de los artistas a veces se vinculan muy fuertemente con estos ríos creativos que corren y que trascienden el tiempo. Y es un hastío, como bien decís Doris, que no es propiamente de nuestra época, es un hastío que tiene que ver con incertidumbre, con un montón de circunstancias que nosotros vivimos como seres humanos, ¿no? Claro, igual a lo que me refería es que en el momento de la pandemia
obras surgen en ese contexto. En ese contexto que fue súper complicado para el mundo del arte en general, para nosotros, para todos como personas. Entonces, claro, también hay un poco de eso, el momento, la incertidumbre también, que estamos viviendo un poco también ahora. No sí, solo poner un poco en crisis, bueno, eso aparte de la obra, ¿no? Creo que lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo, el hecho de que estamos presentando en la legislatura todo de forma virtual, evidencia un poco algunas cuestiones de dispositivos que nos inventamos, pero sigue siendo un faltante de la experiencia con respecto al arte directo, ¿no? De hecho, absolutamente. Lo que yo había pensado para la muestra de la legislatura era una obra calada en papel, tenía que ver justamente con una instalación. Y sin cuerpo era muy difícil proyectarlo. Creo que lo que estamos viendo sigue poniendo en evidencia la situación de delicadeza en la cual está todo el sistema y todos los que acá estamos comprometidos, buscando alternativas, pero que seguimos de alguna manera en esa encrucijada, al menos así lo vivo yo, ¿no? Por eso agradezco que se haga este tipo de cosas, pero Gustavo también lo entiende como docente, Paola como artista, que encima es performer, imagínense la dificultad que todo esto tiene, y ni hablar vos, Doris, que curas imágenes. Ni hablar de la cantidad de proyectos, ni hablar del proyecto maravilloso que teníamos para la legislatura con ustedes, con instalaciones. Era algo totalmente distinto. Esto surgió a raíz de la situación compleja y que estamos viviendo ahora todos, pero totalmente. Sí, creo que también es un ejercicio para ver en qué forma podemos ir cambiando los dispositivos, cambiando nuestra forma de decir las cosas. Quizás esto es un desafío, creo que lo mejor es tomarlo por ese lado. Totalmente. Sí, creo que es todo un desafío. Bueno, el hecho de trabajar paisajes digitales me llevó a empezar a trabajar también este tipo de ensayos. Esto no está sacado de ningún paisaje, sino que a partir justamente de lo digital empecé a generar imágenes como esta, que está como fuera de línea tal vez, tiene que ver con paisajes, pero tiene algo de abstracto, y son investigaciones que en algún momento pensaba traducirlas en pintura. De hecho, gran parte de hay uno de los trabajos que van a ver, que es un paisaje que termina pasándolo a óleo, ¿no? Empecé a hacer como estos cruces de pasaje de pintura a través de la lámina, de los libros, intervenidas, y esas intervenciones las pasé digitalmente, y luego de lo digital volví a la materialidad con el óleo, ¿no? Ese fue como el recorrido de esta proyección. Creo que la próxima, a ver. Se paralizó la conexión. Se paralizó. Sí, la conexión. Justo. Bueno, justamente este trabajo es al óleo, ¿no? Esto es un óleo sobre tela, a partir de una de las variaciones digitales de paisaje, terminé proyectándolo con pintura. Que para mí fue muy importante el retorno a esta técnica tradicional. Acá pudo más tu carácter. Sí, principalmente acá volvió la artista tradicional, volvemos siempre a la tradición a pesar de todo. Personalmente siempre pienso que podemos experimentar muchísimo, pero siempre vamos a volver a las técnicas tradicionales, siempre va a ser así, y aquí hay una muestra, hay un retorno acá. Sí, este es el lugar que querías encontrar, que buscaste en los paisajes y no encontraste. Hay algo ahí de lo metafísico que te generó llegar a esto. Sí, por supuesto, creo que toda investigación requiere un dejarse llevar y un aprendizaje, ¿no? Y justamente cuando uno retoma la práctica, viene vinculado con todo lo que de ahí adquirió. Entonces, luego de estas investigaciones paisajísticas, se generó esta pieza que ustedes están viendo acá, que es una técnica más tradicional, pero que obviamente se enlaza, ¿no?, con todo lo que hemos visto de alguna manera anteriormente. Creo que desde ahí va la consecuencia.
se aprecia bastante materia, es un óleo muy potente, los tonos muy saturados, es como, esto resume lo anterior que venías haciendo realmente. Está muy bien ubicada esta obra en este espacio del núcleo, porque en realidad resume. Sí, me gusta aparte porque es pequeña como una pantalla de computadora. De hecho, me parece interesante trabajar 24, claro. como si fuera una pantalla chica, ¿no? Porque en un momento cuando pensaba en armar esto y proyectarlo como gran parte digital, pensaba en trabajar también dispositivos digitales, entonces incorporar el mismo tamaño para la pantalla, con otro tipo de vinculación que me parecía rica en ese sentido. Así que bueno, y estos son algunos de los ensayos que estuve haciendo, no son los finales, esto es parte de lo que les contaba de lo que hago. Lo que hago es tomar la imagen, lo que estamos viendo acá es una imagen de Goya. Apreciamos esta herida, ¿verdad? Es como la herida del paisaje, es como una herida en el paisaje, esto. Sí, sí, puede ser. Para evacuar las tensiones contenidas. Esto acá se aprecia muy claramente ese concepto que habíamos conversado nosotras sobre esto, sobre dejar aflorar por algún lado y romper la calma, a pesar de que este paisaje contiene personajes originalmente, esta pintura de Goya. Bueno, soy muy fanática de Goya, me parece que es uno de los grandes creadores, me gusta mucho su trabajo y me detengo mucho a ver justamente los paisajes que trabaja. Gran parte de la imagen de Goya se identifica desde el contenido justamente de la relación no del paisaje, perdón, sino de los cuerpos, ¿no? El relato está acá con respecto al tema de las brujas y demás, y me gusta mucho esa atmósfera que genera mediante el paisaje. Y es justamente lo que tomé, lo que hice fue trabajar ese atrás, ese backstage que tiene, y empezar a hacer transfiguraciones. Son 2 imprevistos hechos en arte digital, y ninguno de los 2 quedó seleccionado por mí para pasarlo al óleo. El óleo van a ver que es completamente distinto, pero bueno, es parte de lo que les iba contando. Si querés vamos una para adelante y una más. Vamos a la final, esta. Es la imagen que ustedes ven aquí a la izquierda. Esta fue la que terminé de seleccionar para la expectativa de esa atmósfera, ¿no? Que tiene que ver con la idea del temor y con algo que yo vengo trabajando hace tiempo, que es esta cosa de una sombra un poco peluda, un poco corpórea, que tienen vinculaciones con obras mías pasadas también, que tiene relacionado a lo indecible, ¿no? Hay algo ahí de esta circunstancia que se da. Y en las anteriores, lo que han podido ver, estos son otros trabajos que hice en acuarela, a partir también de estos ensayos. Y esto es cierto romanticismo en la paleta cromática que utilizaste acá y en la otra. Sí, totalmente. O sea, creo que mi trabajo en cuanto en esta serie en particular de imágenes está muy vinculada al romanticismo, ¿no? Perdón. Exactamente. En la última imagen que se ve en diálogo, las 2 obras de las 2 artistas, a la derecha vemos una de las obras de Paola y a la izquierda la obra de la cual nos hablaba Florencia. Creo que, y discúlpame Dori por adelantarme, sí. es donde encontramos ahí la unión, ¿no? Del territorio, ¿no? Claro. En Paola el cuerpo como territorio y en Florencia el paisaje, y este paisaje metafísico, este paisaje también fantástico, claro. Así que solo como pie para que ustedes nos cuenten un poquito más sobre esta fusión que encontramos en el nombre de la muestra, ¿no? Bueno, ¿quedaban más imágenes de Flor? ¿Adelante de esta? No, creo que no. No, ya estamos.
¿Estamos? No, sí, eran trabajos que seguían la misma línea. Entonces, Gracias, Flor. Gracias por la introducción, Gustavo. Gracias por la introducción, Gustavo. Bueno, curatorialmente la decisión fue elegir estas dos imágenes del grupo de imágenes que presentaron las dos artistas, porque como tú bien decías, están íntimamente relacionadas a cada vez los cruces que tiene las obras, el territorio, como el territorio del temor, de lo que no se puede explicar con palabras, lo que necesariamente tiene que ser intervenido en la imagen. Por otro lado, la imagen del desborde, esta correspondería al núcleo 1 de Ferrari, el desborde, también hay temor, también es un no saber cómo enfrentar. Entonces creo que ahí se produce el cruce de estas dos artistas. Las dos en sus territorios pueden dialogar a través del sentir. Eso para mí es muy decidor en ambas. Me gustaría que ustedes también, Florencia y Paola, nos pudieran aportar un poco con respecto a este concepto final. Muy bien. Con estas dos imágenes. Yo puedo hablar. Yo lo que veo en estas dos imágenes y en general lo que nos une, para mí, el trabajo de las dos en estas dos series es la conciencia de finitud, la conciencia de lo que, de no saber qué viene después, del miedo. Y en consecuencia el temor, el pavor al silencio. Eso es lo que creo, que en estas dos imágenes se ve eso, el pavor al silencio. Para mí Florencia. Cuando conocí la obra completa de Paola y empecé a pensar las vinculaciones también con mi proyecto, creo que se vincula justamente en esta cuestión de lo que tiene que ver con la incertidumbre, con lo que viene de estos momentos que cada uno habita, ¿no? A nivel colectivo y a nivel corpóreo. Me parece a mí que estamos viviendo todos en esta suerte de tensión constante. La obra esta del temor tiene justamente que ver con esa vinculación. Considero que es como una suerte de estructura de embudo en la que estamos ahora instalados, ¿no? Hay una cuestión acá donde todo se empieza como a achicar, hay poco oxígeno en todo sentido. Hablo desde la vinculación con el sistema artístico, desde lo económico, hay algo acá como de estructura que nos arrebata un poco el aliento. Creo que la obra de Paola y la mía están justamente asociadas desde ese lugar de volver a construir estos territorios, ¿no? Desde qué manera podemos volver a construir un territorio simbólico que nos aúna, que nos vuelva a unir de alguna forma, ya sea desde el cuerpo, tan anhelado en estos tiempos, como desde el territorio simbólico de una suerte de horizonte común, ¿no? Creo que algo de todo esto tiene esta muestra. Y es una forma de dispositivo para poder pensarlo. A mí me parece que la palabra territorio se enmarca desde ese punto de vista. Lo veo principalmente el territorio como un anhelo que creíamos que lo teníamos, que era un territorio común de expectativas, que lo hemos perdido y que hay que volver a reconstruirlo. Creo que algo de todo esto tiene esta muestra. Bueno. La verdad que es muy claro los conceptos. Yo creo que toda la gente que nos está acompañando seguramente se ha llevado un impacto por el hecho artístico al cual estamos compartiendo. Y bueno, les doy las gracias, chicas, les doy las gracias a estas mujeres con todas las letras, que realmente a estas mujeres artistas, que realmente nos han deleitado con este rato de obras, de charla. Así que
Doris, gracias, Paola, gracias Florencia. Y bueno, ya quedará tiempo para una muestra presencial, para nuestros encuentros y nuestros abrazos y nuestros brindis y nuestros cócteles de la legislatura en forma presencial. Así que Juan Diego, te doy la palabra para ir continuando y cerrando la muestra. Bueno, Gustavo, muchas gracias y suscribo lo que vos bien decís. Felicitar a Florencia y a Paola por su labor, por sus obras y por todo el relato que obviamente enriqueció todo lo que pudimos ver en pantalla y también claramente el trabajo de Doris como curadora para aunar, como decía Florencia, estos dos conceptos que transmite cada una de las artistas y que la verdad muy, muy interesante. Y eso obviamente ha generado un eco en el chat en vivo de la transmisión, así que rápidamente les quiero contar que Ernest Hemingstein, Pablo Fellenberg, Clara Luz Hills, Isabel Olivo, Male Marín, Jessica Gallegos, Carolina Castillo, Liceo Luna, Antonia Fallenberg, Flavia Andrea Pirozzolo, Carlos Gallegos, Claudia Erkman y muchos más. Obviamente saludan, felicitan, se muestran conmovidos y contentos por lo que acaban de observar. Y solamente voy a destacar un mensaje siendo un poco, ¿cómo puedo decir? Un poco parcial en esta decisión, pero me parece muy lindo, en particular destacando de la obra de Paola, que literalmente le pone el cuerpo a esta muestra, en el que dice Flavia Pirozzolo, bueno, Paola Ferraris, queridísima amiga, gracias por abrir con el arte el debate sobre los sentires de las mujeres con cáncer, y que es una cualidad de la obra de Paola muy cierta, así que quería destacar eso. No obstante ello, te felicito Florencia, te felicito Paola nuevamente por la labor hecha. Gracias Gustavo por el trabajo, gracias Doris también y gracias al público ahí presente. Y como siempre decimos, estas inauguraciones quedan para la posteridad, así que van a poder verlas por muchos años acá en el canal de YouTube de la legislatura. Gracias a todos por estar y nos vemos la próxima con más arte y gracias a todos. Chau, chau, nos vemos.